Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya con esta nueva semana, nuestra semana 10 en cuarentena, la semana 10 de transmisiones aquí en el canal del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con el ingeniero Edgar Saldaña, que ya está con nosotros, que es el tema de la tecnología de impermeabilización por cristalización en estructuras de concreto, que vamos a presentar el día de hoy. Pero antes de empezar, ya está con nosotros el ingeniero Elías Tapia, presidente del capítulo, quien nos va a dar algunas indicaciones, ¿no? Listo, ingeniero Elías, muy buenos días, buenas tardes, perdón, adelante. Buenas tardes, colegas. Un saludo de parte de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, así como de los consejos departamentales de todo el interior del país. Esta semana tenemos, como siempre, una nutrida eh, grupo de conferencias y mesas redondas con temas de actualidad nacional. El día de hoy tenemos tecnología de impermeabilización. El día de mañana tenemos el estudio de un caso de la utilización de BIM en el Hospital de Enfermedades Neoplásicas. El día miércoles tenemos cómo se moverá Lima tras la cuarentena. Seguramente hay temas sumamente innovadores. El día jueves tenemos hospitales internacionales con BIM. El día viernes vamos a estar recordando los 50 años del terremoto de Ancash. Tenemos una mesa redonda con expertos del Instituto Geofísico del Perú, del SISMIT y del CEPET. Y eso es también el día viernes tendremos una mesa redonda conmemorando los 10 años de la implementación del BIM en algunas obras en el Perú. Muy bien, entonces, como ustedes saben, colegas, ya se publicó las semanas, días atrás, el decreto legislativo 1486, así como la directiva 005-2020 del OCE, que dan las pautas respecto al reinicio de las obras. Y justamente con mucho agrado, nos ha llegado imágenes de una obra aquí en Lima, en Jicamarca, en realidad ya que pertenece a Huarochirí, una obra de agua potable y alcantarillado con una inversión de 310 millones de soles que va a beneficiar a 33,000 habitantes de Jicamarca que en este momento no cuentan con agua potable y alcantarillado. A raíz de estas directivas, ya en esta obra se ha iniciado ya con la parte inicial respecto a la implementación de los protocolos y la próxima semana ya debe darse efectiva inicio de la obra. Vamos a ver algunas imágenes. Adelante, Cristian. Primero el video, ¿no, Inge? Ahí está el video. Transformándose en un De basural, Jicamarca. donde llegamos a pisar tierra y polvo. El basural se iba transformando en desmontes. Era un camino largo por recorrer. Nos dirigíamos por una pista donde era nuestra única guía. No podíamos dar marcha atrás, y hasta que por fin llegaríamos a lo que es el distrito de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí. Le llamaríamos la ciudad olvidada, no olvidada por Dios, sino olvidada por aquel gobierno que no toma cartas en el asunto, y no se concientiza por estas personas que no hicieron nada más que creer en ellos. Ahí tenemos un video del poblado de Jicamarca, del cual hace mención el ingeniero Elías. Y en un momento más vamos a ver algunas imágenes y videos del proyecto, que como él menciona, vemos que tiene ya implementados los protocolos sanitarios, ¿no? Este es Jicamarca. Queríamos ver un poco el lugar donde se desarrolla este proyecto. Y ahora sí vamos a ver algunas imágenes imágenes y videos que le voy a pedir al ingeniero Elías que me ayude a relatar. Ya está. Inge también los puede usted ver, ¿cierto? Sí, efectivamente. Efectivamente, colegas, hemos visto ahí algunas imágenes del anexo de Jicamarca. Ustedes están viendo las necesidades reales que tiene nuestra población y que hace pues que, sigue avanzando con las imágenes, Cristian, y sí, hace pues que sea imprescindible que todos, ingeniero del contratista, ingeniero de la supervisión, ingeniero de las entidades, ingeniero de la Contraloría, cambiemos ahora ya de chip. Ya no debemos estar en las obras con conflictos, no debemos estar en las obras poniendo trabas innecesariamente. Tenemos que ahora cambiar de chip y ser bastante proactivos.
Ustedes están viendo las imágenes de este asentamiento humano que requiere con suma urgencia las obras, y como le dije al inicio, estamos viendo con beneplácito que ya muchos contratistas están avanzando con todos sus protocolos, ya lo están implementando en la misma obra, como ustedes pueden ver, los protocolos ya están aprobados. Si bien el decreto legislativo dice que el contratista tiene un plazo para presentar su ampliación de plazo y luego de aprobada esa ampliación podría reiniciar, tal como la analizamos el día viernes con la parte legal, no hay ningún impedimento para que los contratistas puedan iniciar tan pronto tengan los protocolos aprobados. Entonces, en este sentido, la empresa contratista a cargo de esta obra ya ha tomado la decisión de iniciarlas y paralelamente se irá dando la aprobación de estas ampliaciones de plazo. Entonces, lo que pedimos nosotros es que todos en todas las obras puedan seguir este ejemplo. Esta primera obra va a ser la locomotora que va a jalar a todas, y como ustedes han visto las imágenes, es imprescindible pues iniciar nuestras obras públicas en beneficio de la población necesitada. Ustedes están viendo ahí la implementación ya de los protocolos, la desinfección. Al entrar aquí al campamento de la obra, todo el personal técnico que ya está planificando el reinicio de las obras, y la próxima semana, repito, ya podemos estar iniciando las obras. A ver si puedes adelantar un poco las imágenes, Cristian. Es el video. Sí. El siguiente. Estas son las pruebas. Efectivamente, las pruebas rápidas. Debo comentarles, colegas, que a raíz de estas pruebas se detectaron a 3 personas a las que ya se les ha separado de inmediato que hagan su tratamiento médico. Esto va a ocurrir en todas las obras, ¿de acuerdo? Pero el protocolo es la separación inmediata y disponer su tratamiento médico, su cuarentena, y hacer como ha ocurrido ya en las obras de otros países en la que ha ocurrido este tema. Luego de su cuarentena, no hay ningún problema para que luego ya reinicien las obras. No se está limitando el trabajo de las personas, simplemente se está siguiendo el tratamiento médico y luego el tratamiento de precaución, sus 14 días adicionales de cuarentena, y luego incorporarse a las obras. A esta situación nos tenemos que acostumbrar todos en nuestras obras. Va a ser inevitable que encontremos ya sea personal obrero, técnico o ingenieros infectados, pero eso no significa que tenga que paralizarse la obra, eso no significa que todas las obras deben paralizarse, sino simplemente seguir con el protocolo ya establecido, ¿no? Muy bien, colegas, vamos a luego, ya la próxima semana, cuando ya esta obra realmente ya pasaremos las imágenes del reinicio de la obra, pero lo importante es que con sumo agrado estamos viendo ya que los contratistas están tomando acción, ¿no? Igualmente pedimos a todos los colegas que ya también estén en este proceso, también a ver si nos pasan sus imágenes, sus videos, para poder difundirlo, y de tal forma pues que esto ya se haga costumbre y, repito, empezar las obras en beneficio de la población. Muy bien, entonces nos concentramos a nuestro tema de hoy. El día de hoy tenemos al ingeniero Edgar Saldaña. El ingeniero es ingeniero de materiales, egresado de la Universidad Peruana del Norte, tiene maestría en tecnología de la construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene 12 años de experiencia en tecnologías del concreto. Entonces, adelante, ingeniero, le agradecemos bastante su colaboración y puede empezar con su ponencia. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, ante todo agradecerle la invitación. Me encuentro muy honrado de participar en esta mesa redonda que brinda el capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lima, y encantado de poder aportar un granito de arena sobre las nuevas tecnologías de la impermeabilización. No sin antes referirme con mucho agrado a las imágenes que usted ha mostrado, en la cual admiro con mucha alegría ver que algunos contratistas ya están tomando la proactividad de poder comenzar la obra, teniendo en cuenta que la construcción es muy importante para la economía del Perú, más por todo por su efecto multiplicador. Entonces es un poco
saludar a todos mis colegas ingenieros que están poniendo el granito de arena de volver a retomar las riendas de la economía en el Perú. Y muy bien, hablando de la economía del Perú y hablando de la construcción y de las tecnologías que tiene la construcción, vamos el día de hoy a compartir la charla sobre tecnologías de la impermeabilización. Ya coloqué mi presentación, ¿me puede confirmar, Cristian, si ya se puede observar la presentación? Muchas gracias. Señores, muy buenas tardes de nuevo. Les saluda el ingeniero Edgar Saldaña. El día de hoy vamos a ver el tema de tecnología de la impermeabilización por cristalización de estructuras de concreto. Nosotros ya es algo para los ingenieros que nos encargamos de la construcción, ya es algo habitual conocer sobre los productos o los procesos de impermeabilización. Pero existe una nueva tecnología que hace un aproximado de 5 u 8 años está ingresando al mercado latinoamericano, al mercado mundial, y que nos permite brindar mejores performance en la impermeabilización que puede tener a diferentes estructuras de concreto. Entonces, la idea del día de hoy es que brindemos esta charla, no sea un monólogo aburrido. A mí me gusta ser muy dinámico, muy proactivo, y me gusta mucho conversar, así que por favor, compañeros que nos acompañan o colegas que nos acompañan por el Facebook Live, o que nos acompañan por el Zoom o por los diferentes medios digitales en los cuales gratamente nos ha puesto el Colegio de Ingenieros, hagan sus consultas, hagan sus preguntas. Al finalizar por un tema de orden con Cristian, que nos brinda todo el soporte de manera idónea, vamos a poder contestar sus dudas y vamos a poder contestar las consultas que puedan tener. Permítanme presentarme. El ingeniero Elías ha hecho una pequeña resumen de mi persona, la cual agradezco profundamente. Yo soy ingeniero de una carrera relativamente nueva, ya tiene más de 10 años. Yo soy ingeniero de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo y me especialicé justamente en el área de cemento y concreto y de impermeabilización en dicha universidad. Tengo estudio de maestría acá en la UNI y un estudio de posgrado también en la Universidad de San. Actualmente me vengo desempeñando como ingeniero de producto de la unidad de waterproofing, que significa impermeabilización, de la empresa SICA Perú. En realidad, puesto que me ha dado gratos aprendizajes, actualmente, no hablo en pasado, pero me brinda grato reconocimiento, gratas satisfacciones. SICA Perú, me imagino que ustedes han escuchado, han visto el loguito rojo con amarillo, es una empresa que tiene más de 100 años a nivel mundial, y que el primer producto de SICA es el que nosotros conocemos, y es el producto que todo el mundo conoce, que se llama el SICA 1. Este producto SICA 1 es una tecnología de impermeabilización por obstrucción de poros, y es una tecnología que tiene más de 100 años en el mundo. Así como existe esa tecnología, ahora estamos con la tecnología de la impermeabilización por cristalización, queremos ingresar con fuerza y que nos permite tener mejor performance dependiendo de la aplicación de la impermeabilización de las diversas estructuras. Un punto muy importante que queremos hacer en SICA, y en realidad es un pequeño grano de arena que queremos brindar, es que queremos retomar o que queremos tocar en definir un concepto que para nosotros es muy importante. El concepto de tecnología de la impermeabilización. Normalmente la impermeabilización nosotros la venimos conociendo como un proceso adicional, como un proceso complementario, pero no nos damos cuenta que la impermeabilización de las estructuras de concreto es muy importante porque principalmente nos permite brindar un alto grado de durabilidad a las estructuras de concreto. En el futuro, no muy lejano, los concretos ya no se van a solicitar por la resistencia a la compresión, que es un parámetro básico y muy importante. En el futuro, muy cercano, las estructuras o el concreto se debe requerir por durabilidad, que es lo importante porque ya se requiere tener una performance del tiempo que pueda tener en vida útil a diversas estructuras. Entonces, si nosotros comenzamos a hablar de la tecnología de la impermeabilización, hablamos de un término que para nosotros es muy importante, la permeabilidad. La impermeabilización es el antónimo de la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad?
La permeabilidad se define como la propiedad que rige la velocidad del flujo de un fluido en sólidos porosos para un flujo en estado continuo y se mide con el coeficiente de permeabilidad. ¿Qué significa esto? En un sólido, como en el caso del concreto, tienen poros internos. Estos poros pueden ser poros, en realidad, que existen tres tipos de poros que lo vamos a observar: poros capilares, poros gel. Estos poros normalmente interactúan entre sí. Y si estos poros interactúan entre sí, se interconectan. Y si se interconectan, forman el canal adecuado por la cual un fluido, como el agua, comienza a pasar. Pero normalmente en el ambiente o en el tipo de agua que tenemos, el agua no va pura, va con otros componentes químicos, como los cloruros, como los iones cloruros, como los iones sulfatos, o algunas impurezas químicas. Y estos agentes químicos son los que actúan directamente con el acero de refuerzo. Hay un proceso corrosivo de expansión, de generar una capa, y por ende hay tensiones internas que generan fisuras. Entonces, ese es el proceso, o de cierta manera resumido, cómo es que afecta la permeabilidad o cómo trabaja la permeabilidad en una estructura de concreto. Nosotros queremos definir el término de tecnología de la impermeabilización, con el agrado que en algún tiempo, así como en las estructuras curriculares de las carreras de ingeniería civil, se toca ingeniería y tecnología del concreto o las diferentes tecnologías como la de suelos, ya se vea la tecnología de la impermeabilización con la importancia de tener estructuras que tengan mayor durabilidad. Hemos definido a la tecnología de la impermeabilización como el conjunto de conocimientos, metodologías, instructivos que nos permiten diseñar, desde el diseño de tener un concreto impermeable, construir y poner en operación estructuras de concreto que contengan líquidos y que requieran un alto grado de impermeabilidad integral y de alta durabilidad. Entonces, ¿qué tipo de estructuras es la que se requieren que sean impermeables? En realidad, la gran mayoría. Pero vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, los sótanos para edificios residenciales, comerciales e industriales, los muelles, las presas, los puertos y las estructuras marítimas, los túneles y otras estructuras incluidas carreteras, ferrocarriles y servicios públicos, estructuras de agua, incluidos cisternas, tanques e instalaciones de proceso, plantas de tratamiento, los PETAR, de agua residual, las piscinas recreativas y instalaciones recreativas, y los aparcamientos recreativos, como por ejemplo los garajes, los sótanos, ese que se obtienen. ¿Y por qué es importante que se pueda impermeabilizar una estructura? Ahí entra un término que es muy importante, es la durabilidad. La durabilidad, de acuerdo al ACI 201, se define como la capacidad para resistir la acción del tiempo, los ataques químicos, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. El concreto retendrá su forma original, su calidad del ambiente. Entonces, la tecnología de la impermeabilización es importante porque requerimos que la estructura mantenga su durabilidad, su tiempo de vida útil de la estructura. ¿Y por qué requerimos eso? Porque no es porque nosotros queramos o porque SICA esté interesado en que todas las estructuras sean durables y que se construya el concreto para 80 años, para 100 años, para 200 años. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas afecciones cuando el concreto no está diseñado para ser un concreto impermeable y por ende durable. ¿Qué tipo de afecciones o qué nos puede afectar? Normalmente, lo que nosotros podemos visualizar son los daños estéticos. Como por ejemplo, lo podemos visualizar en nuestras viviendas, en las cuales, y principalmente las viviendas que se encuentran en la zona costera, que toda la parte inferior de las paredes ya las observamos con este deterioro producto del salitre y del daño de la pintura y el daño al tarrajeo. Entonces ya hay un daño estético que afecta. Pero no solamente es un tema de un daño estético, es el costo de reparación del daño estético es lo que nos ayuda o nos impulsa que tengamos estructuras durables.
Los daños personales, ahora en época de pandemia, en época en la cual la salud y la familia han resaltado por sobre todas las cosas su importancia, podemos saber que tener estructuras que no sean durables, estructuras afectadas por el salitre, pueden afectar directamente a la salud de los familiares o a la salud de las personas que se encuentran dentro de una vivienda. Acá existe un término que es muy importante, un término en la cual se le llama el confort térmico, y nosotros lo hemos vivido, lo vivimos actualmente. Cuando entramos a una vivienda, sabemos que hay un cuarto, puede ser el sótano, o que es un cuarto que es el más húmedo, que es el más frío. Entonces, es más, a veces la gente no quiere habitar, o las personas no quieren habitar ese cuarto porque saben que pueden tener problemas respiratorios o comienzan a tener más frío, un frío que les entra a los huesos. Entonces, ese poco confort térmico afecta directamente a la salud de las personas. ¿Cómo? Con problemas respiratorios, con afecciones en los ojos, en la garganta, las personas que con dolores de cabeza, las personas que tienen reumatismo, se intensifica los dolores. Entonces, es un tema también de daños personales. Pero el principal, o la principal característica por la cual nosotros o deseamos que se impermeabilice para tener concretos durables, es por los problemas estructurales que pueda tener una estructura, valga la redundancia. Habíamos hablado sobre el proceso de corrosión que puede tener un concreto armado, y en la cual por el proceso de expansión misma del acero genera fuerzas internas o tensiones internas que posteriormente terminan en tensiones o fisuraciones que hacen que se debilite la estructura, se pierda su tiempo de vida útil y que ante cualquier movimiento sísmico se pueda tener problemas estructurales o se pueda tener problemas que puedan poner en peligro la vida de las personas. Entonces, es importante impermeabilizar y es importante tener un concreto con alta durabilidad por los problemas estructurales que pueden poner en riesgo la vida de los integrantes, la vida de las personas que habitan dentro de esa estructura, así como también por los daños personales y los daños estéticos que repercuten en un costo, ¿no? Toda estructura de concreto está expuesto o tiene un grado de exposición al agua. A veces me dicen, ingeniero, me parece interesante, pero yo vivo lejos de una zona costera, yo vivo en la sierra. Igual, las lluvias, los niveles de agua, el agua de percolación, como podemos ver en el slide, afectan directamente a las estructuras. Entonces, toda estructura está sujeta a la exposición del agua. Lo primero que nosotros debemos hacer antes de comenzar a construir una edificación es identificar cuál es el grado de exposición del agua y de acuerdo a eso realizar los diseños de concreto impermeabilizado. ¿Qué tipo de exposición pueden existir? Por la napa freática alta, por los suelos húmedos, como podemos visualizar en el slide, con los niveles de agua variables, con las aguas de percolación, que es algo que en realidad pasa muy frecuente, y con la presión hidrostática que se pueda tener dentro del terreno. Pero si bien es cierto, el agua o el grado de exposición del agua afecta a la durabilidad, existe un catalizador que lo que hace es aumentar la pérdida de durabilidad de una estructura. Si ya una estructura ya se encuentra expuesta al agua y ya está atacado por los componentes químicos del agua, los esfuerzos externos que puedan suceder o que puedan tener las estructuras es el catalizador para que disminuya su tiempo de vida útil. ¿Qué tipo de esfuerzos externos? Tenemos las fuerzas dinámicas, el asentamiento del terreno, el ataque químico agresivo, los gases, el ataque biológico. Entonces, ese tipo de esfuerzos externos lo que hace es ser el catalizador para que nuestra estructura pierda su durabilidad. Y entonces, en SICA, de acuerdo a toda la literatura, a todas las experiencias y a todas las investigaciones, hemos podido desarrollar una pirámide tomando bases o criterios de impermeabilización. Nosotros sugerimos
que para tener una estructura impermeable, lo primero que debe basarse es tener un diseño de estructuras con ingeniería ambiental. Vamos a hablar de lo que es ingeniería ambiental, que no es lo mismo que ingeniería medioambiental, sino que el diseño de estructuras que contienen líquidos debe ser diferente o se debe tener un mayor requerimiento técnico que el diseño de estructuras de manera normal. Y no nos vayamos muy lejos. En nuestro vecino de Colombia tienen la Asociación de Diseñadores de Estructuras con Concreto con Ingeniería Ambiental, porque el detalle del movimiento de los líquidos es muy importante para este diseño. El segundo punto, o la segunda base, que nos permite tener un concreto durable, es tener un concreto impermeable, un waterproof concrete. A veces nos sucede mucho, y me sucede mucho cuando me consulta, me dice, Edgar, o ingeniero, quiero impermeabilizar mi cisterna, excelente, o mi tanque, o mi piscina, o mi reservorio. ¿Qué concreto has vaciado en la primera consulta? Y me dice un concreto 210, es decir, un concreto de resistencia 210 por kilogramo por centímetro cuadrado. Un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, voy a tomar la denominación si es un concreto premezclado, pero normalmente debe tener una relación agua-cemento de 0.67, 65 hasta 0.71. Un concreto con relación agua-cemento de 0.71 es un concreto altamente poroso. Nadie va a dudar de las características de resistencia a la compresión a los 28 días, pero la permeabilidad que tiene el concreto es muy alta. Entonces, lo primero que queremos hacer es recomendar que para estructuras que contengan líquidos y para estructuras que se necesita que sean impermeables, deberíamos trabajar con otro tipo de diseño de mezcla, y lo vamos a ver. Un punto importante, si ya tenemos un buen diseño, si ya tenemos un buen concreto, es importante también tener un buen sistema de impermeabilización, lo que en SICA se denomina el SICA Watertight Concrete Systems. ¿Eso qué quiere decir? Es muy importante las juntas, la utilización, por ejemplo, de los water stop, que en SICA se llaman water bar, o el sellado mismo de las juntas. Y un concepto un poco más integral es el SICA White Box Concept. Este concepto ya involucra todos los procesos anteriores, pero también involucra un control de fisuración, recordando que todo concreto se fisura, y más cuando sucede la fisuración por retracción, y adicionalmente cubrir mucho lo que son las presiones negativas a las cuales pueden estar sujetos las estructuras. Recapitulando, cuando hablamos de concreto, hablamos del diseño de mezcla, de la calidad del tipo de cemento, que es muy importante, de la calidad de los agregados, de la utilización de aditivos platificantes para optimizar la relación agua-cemento, y de contar con un concreto con una relación agua-cemento idónea. El sistema Watertight Concrete System nos habla de las soluciones básicas como de juntas, como la utilización de water stop, de la solución del sellado de las juntas, y también de los procesos constructivos, que es muy importante, Y el sistema White Box Concept habla de la gestión de grietas, de minimizar la fisuración, del diseño de estructuras y de una ingeniería de costos. Ese en realidad es el paso final para un sistema un poco más integral y en la cual se requiera un mayor grado o un alto grado de solicitud de durabilidad y de impermeabilidad. Y para todo esto parto desde la base. Cuando hablábamos de concretos con ingeniería ambiental, se denomina, y eso es un concepto que en Perú debemos ingresarlo con mucha fuerza, y no confundirla con la ingeniería medioambiental, con todo el respeto que se merece la ingeniería medioambiental, que toda estructura que contenga líquidos, ya sea agua potable, ya sea agua residual, ya sea líquidos peligrosos o no peligrosos, son estructuras con ingeniería ambiental. Ese es el concepto, y eso es muy importante. A nivel de Latinoamérica, ya se maneja el concepto de estructura con ingeniería ambiental. Y ese concepto de estructura con ingeniería ambiental no es un concepto de Edgar Saldaña, ese es un concepto que lo brinda las normativas y especialmente el ACI 350.
El ACI 350 es el código de estructura de concreto con ingeniería ambiental. ¿Qué nos dice este código? Que provee los requisitos para el diseño y construcción de estructuras de concreto reforzado que van a contener líquidos. Entonces nos dan los principios rectores que se basa el diseño o la especificación, el diseño o la especificación de lo concreto con ingeniería ambiental. Y este código se basa en dos parámetros fundamentales. Espero no aburriros hasta ahí. La idea, por favor, hagan su consulta y el Facebook Live. A mí me gusta conversar mucho, no los puedo ver, pero voy a tratar de hacerlo más didáctico sin poder intercambiar ideas. ¿Qué nos dice el ACI 350? El ACI 350 nos dice que el diseño estructural se divide en dos partes fundamentales. Bueno, la primera parte, que el cálculo, que nos van a apoyar o se brindan los requerimientos técnicos para realizar el cálculo de las dimensiones de la sección de concreto reforzado en los muros, losas de fundación, losas, áreas con sus respectivos aceros de refuerzo. Es decir, nos van a dar un aproximado de cómo podemos diseñar los espesores para concreto con ingeniería ambiental. Y el segundo parámetro, aparte de diseñar los espesores, las dimensiones, nos van a indicar el diseño de la impermeabilización estructural con el cálculo de juntas, la junta que se debería separar, las juntas de retracción, juntas de expansión, que son muy diferentes, y las juntas de construcción, que son muy diferentes, y sus respectivos sellos, que eso es muy importante. Esa es un poco la normativa. Es muy importante nosotros comenzar a difundir esta normativa y poder contar con eso. Ese es un poco el resumen de lo que se viene manejando para que no quede en el aire. Cuando hablamos de waterproof concrete y hablamos de diseño de mezcla, y nosotros para un concreto impermeable pedimos que su relación agua-cemento mínimo sea de 0.45 hasta 0.5 dependiendo del líquido y dependiendo de las dimensiones de la estructura. Un concreto con relación agua-cemento 0.45 debe ser aproximadamente un 320 o 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es su relación directa con la resistencia a la compresión. Pero ahí ya no entra a tallar la resistencia a la cual va a estar sujeta, sino entra a tallar el grado de durabilidad que nos puede brindar la relación agua-cemento. Entonces, un poco para cambiar los paradigmas que tenemos los ingenieros, es que para todo lo que son estructuras hidráulicas, el primer paso, ojo que eso es muy importante, debe ser contar con un concreto impermeable. Y cuando hablamos de concretos impermeables, hablamos de concreto con relación agua-cemento. El segundo paso es contar con un concreto o con una estructura cuyas juntas hayan cumplido mínimo tener un water stop o un perfil o un sello hidroexpansible, como pueden ser los Cicasuel. Entonces, es muy importante tener esos conceptos claros. Sin más, vamos a entrar al tema. Tecnología de impermeabilización por cristalización. Es importante conocer que para poder aplicar estos tipos de productos, debemos tener claros los procesos o los fundamentos de la impermeabilización. Para todo esto, en el mundo la impermeabilización se divide en varios tipos de tecnologías. La tecnología de impermeabilización con la obstrucción en gel de poros, de los poros internos del concreto, ahí entra a tallar mucho nuestro producto, que es el SICA 1, por ejemplo. Para tener un poco de poder explicarles, significa que los poros internos que tiene el concreto, están siendo sellados, por así decirlo, obstruidos, y ya no se pueden intercambiar, y ya no se pueden entrelazar entre los poros, y por ende ya no va a haber el paso del agua. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Que es un proceso de aplicación muy simple, y las desventajas, la cantidad de obstrucción de poros o sellado de poros va a estar relacionado directamente a la dosis del aditivo dentro del concreto. Y cuando se pasan las dosis máximas del concreto o del sellado de los poros por el concreto,
se tiende el concreto a tener una disminución de su resistencia. Entonces, nosotros quizás por querer impermeabilizar en exceso, o por querer impermeabilizar o reemplazando una relación agua-cemento 0,45 de un concreto 210, podemos tener una disminución de la resistencia al tratar de tapar mucho poro. Entonces, es una de las desventajas. Se tiene que tener mucho cuidado al aplicar esta tecnología. Una consulta que siempre me hacen y me dicen, ingeniero, ¿y qué tan fiable, qué tan buena es en performance? Es muy bueno, nos ha funcionado casi 100 años y nos sigue funcionando. ¿De qué depende? Depende del grado de conocimiento, del tipo de producto y principalmente del tipo de aplicación en obra que se pueda realizar. Otra tecnología es la tecnología de impermeabilización con morteros cementicios de revestimiento, morteros flexibles o rígidos. ¿Qué nos quiere decir esa tecnología o en qué se basa esta tecnología? Se basa en que una vez que tengamos la estructura con ingeniería ambiental, para poder impermeabilizar existen una especie de morteros o de pastas, porque se aplican en realidad en capas de 1 milímetro y entre las dos capas de 2 milímetros hasta 3 milímetros. Se aplican en estas capas y comienzan a obstruir todos los poros. ¿Cuáles son las principales ventajas? Es una tecnología económica, es una tecnología fácil de aplicar, es una tecnología que te brinda un alto grado de impermeabilidad a las diversas estructuras. ¿Cuáles son las principales desventajas? Es muy importante o que tiene mucha trascendencia en el grado de impermeabilización, el grado de aplicación. Existen tecnologías como, por ejemplo, morteros flexibles, que como es el caso de Sika, tiene todo un portafolio, en las cuales te permite puentear las fisuras y te permite, en realidad, que cuando una fisura se abra por los procesos de los movimientos que puedan tener, el mortero también se abra y regrese después a su estado original sin fracturarse y, por ende, mantiene un alto grado de impermeabilidad. Y también es muy importante saber conocerse entre las tecnologías de flexibles, semiflexibles y rígidos. Y una de las desventajas es que depende mucho del grado de adherencia y del buen procesamiento o la buena aplicación que se tenga que colocar en las diversas estructuras. Para esto, en algunos morteros, no en todos, es muy importante la preparación de la superficie. Se debe generar un mayor grado de rugosidad para que pueda tener una mejor adherencia mecánica con los diversos morteros. Otro tipo de tecnología es la tecnología de impermeabilización con revestimientos asfálticos. Esa tecnología normalmente se pone para que la pueda otro sujeto. Una ventaja es que es muy económica, es muy fácil de aplicar. La desventaja es que el proceso de aplicación demora un tiempo y normalmente es para evitar, son impermeabilizaciones en las cuales la impermeabilización no debe estar en contacto con el agua, al menos con agua potable, y no queremos que se cambie la toxicidad del agua, ¿no? Otra tecnología es la tecnología con mantos de PVC, que es la impermeabilización también en presión negativa que puedan tener las diversas estructuras. Una ventaja es que tiene un alto grado de impermeabilidad, una desventaja es el costo y principalmente la aplicación, que la aplicación debe ser realizada por personas con un grado de expertise en ese tipo de aplicaciones, entonces lo cual es mucho más limitante en el proceso de que los ingenieros quieran colocarlos en sus obras porque ya van a depender de otro subcontratista. Una nueva tecnología que en Sika ha ingresado con mucha fuerza, en realidad Sika ha sido uno de los principales innovadores en esta tecnología, son de los mantos, en realidad son mantos de poliolefina, son unos componentes parecidos al PVC, que tienen propiedades flexibles, tienen muy buenas propiedades, pero totalmente adheridos. Para poder resumirlo, la tecnología de PVC, los mantos normalmente se encuentran anclados por pernos y en realidad en su traslapes. Pero existe una parte en la cual no está anclado, es decir, no está sellado directamente con el concreto. Entonces, ante un punzonamiento, por ejemplo, una raíz, deja una abertura, ingresa el agua y la molécula de agua va a ingresar entre el concreto y el manto de PVC y va a poder correr por todo el manto y va a llegar hasta la otra fisura y puede ingresar y afectar la permeabilidad. Estas dos últimas tecnologías en realidad se aplican mucho en las cuales
en proyectos importantes, en obras mineras en las cuales se requiere mucho un alto grado de durabilidad. En el caso de las membranas, de la tecnología de impermeabilización con mantos totalmente adheridos, el manto hace una unión híbrida con el concreto, haciendo un solo material y no permite esta migración lateral del agua. Ante un punzonamiento va a entrar la molécula, pero esta molécula de agua se va a encontrar cercada y no va a migrar. Entonces, una ventaja es que se repara fácilmente, el costo de reparación es mínimo porque solamente se pone un parche en la zona afectada, pero principalmente que tiene una mejor performance en lo que es durabilidad de la estructura. Y la tecnología no la última, pero sí la que en realidad ha traído muy buenos frutos, es la tecnología de impermeabilización por cristalización en el concreto. Y cuando hablamos de tecnología por impermeabilización, ahí podemos ver en el slide algunas fotografías, en realidad no, son microfotografías, realizadas del hormigón, del concreto. Como sabemos, el concreto o la reacción del cemento con el agua es una reacción química, es una reacción exotérmica, y en la cual es el principal componente, que es el calcio, en realidad es el hidróxido de calcio, que forma carbonato de calcio más CO2, que luego es la que genera el calor, además genera un calor casi de 64 kilojoules por mol, nos deja algunos componentes activos dentro del concreto. Para poder resumirlo, este proceso de hidratación del cemento deja normalmente componentes de cal libre, de CaO libres. Entonces, este componente de cal libre normalmente siempre interactúa o siempre se encuentra entre la pasta del cemento y se puede alojar en los poros. Y cuando hablamos de poros, decíamos que todo concreto es poroso, todo concreto tiene un alto grado de porosidad, pero los poros se dividen en tres. En poros gel, como pueden observar en el slide, que tiene un diámetro de 10 hasta 2.5 nanómetros. En los poros capilares, que son en realidad la gran parte de los poros que puedan tener un concreto, que es de 10 hasta 0.5 milímetros de diámetro, y que afectan directamente la resistencia, y aquí, como pueden ver en el slide, afectan directamente la permeabilidad. Entonces, en estos poros es donde trabaja la tecnología por cristalización. La tecnología por cristalización se divide en dos grandes grupos. Un primer grupo es el aditivo que comienza a cristalizar, ahorita vamos a ver cómo comienza a cristalizar, pero que es puesto normalmente en el concreto. Es decir, se puede colocar en el camión mixer y se va a ir homogenizando con el proceso del trompo, y al momento de vaciarse y después en el proceso de hidratación y adquisición de su resistencia va interactuando y va generando estos cristales internos y va dándole el grado de impermeabilidad. Y el segundo gran grupo es que cuando ya tenemos la estructura, y nos pasa mucho, ya tenemos la estructura de concreto y queremos impermeabilizarlo, podemos agregar este grado, esta impermeabilización por cristalización como un mortero de revestimiento, pero a diferencia de la tecnología de los morteros, este no se va a quedar como una capa que se encuentra adherida, sino que va a ser una unión híbrida y va a interactuar con los poros capilares, y va a interactuar con la cal libre y va a formar estos cristales. El producto que nosotros tenemos en Sika como un mortero de impermeabilización por cristalización es el Sika Monotop 160, Migrating. Migrating significa migración, que es este paso, este movimiento que tienen el mortero y sus componentes químicos y que interactúa con la cal libre y forman estos cristales. Yo le voy a mostrar un video del producto y de cómo trabaja el producto, espero se pueda visualizar. El Sika Monotop Migrating es un producto que viene de Sika Italia. Es un producto económico, no cuesta caro, es un producto que soporta la presión positiva y negativa, y es un producto fácil de aplicar. Como le digo, ese es el producto que se coloca cuando ya el concreto está vaciado. Ya tenemos una piscina, ya tenemos una cisterna y queremos impermeabilizar. Lo que podemos observar
en la imagen, es lo que estábamos hablando. Ahí se ha hecho, obviamente, por un tema didáctico, esta interacción entre los poros, y se ha formado estos pequeños túneles que son la conexión de todos los poros. De todos los poros. Entonces, ¿cómo se aplica? El Sicamo Top 160 Migrating viene en polvo, se mezcla con agua, pero antes de aplicar es muy importante que la superficie se pueda humedecer. Ahora me preguntan, Edgar, ¿qué tan húmeda puede estar? Nosotros recomendamos que se encuentre en un estado triple S, que significa saturado superficialmente seco. Es decir, que esté bien húmedo toda la estructura del concreto, pero en la superficie al momento de tocarlo no se encuentra empapado o no se encuentran las moléculas de agua que uno las puede jalar, ¿no? que se puede percibir. Entonces, al momento de humedecer, el agua comienza a ingresar entre los poros y el agua comienza a activar la cal libre, que se encuentra en estado en ese momento inactivo, comienza a activarla para que pueda reaccionar con nuestro mortero. Comienza a activar, se puede poner este mortero ya sea con una brocha, o nosotros recomendamos por un tema de proceso aplicativo en Sprite, que es muy importante, como lo pueden visualizar en el video. Entonces, una vez colocado el mortero, los componentes químicos del producto, del mortero, comienzan a ingresar intersticialmente por todos los poros, reaccionan con el cal libre y el agua y generan estos cristales que comienzan a obstruir todos los poros, comienzan a obstruir los poros capilares y generan un mayor grado de impermeabilidad. ¿Cuál es una de las ventajas de utilizar la tecnología de impermeabilización? Que nos brinda un alto grado de impermeabilidad, que nos brinda la posibilidad de poder sellar fisuras. En esto quiero ser muy incidente, porque tampoco no vamos a sellar fisuras de más de 0.5 milímetros, ya son fisuras en las cuales requieren un tratamiento, pero fisuras hasta 0.5 milímetros, con el proceso de cristalización puede ir en realidad sellando estas fisuras. Y otro punto importante, entre mayor tiempo de aplicado, el producto va aumentando su grado de durabilidad, que esto es totalmente lo adverso a los otros impermeabilizantes que con el tiempo van disminuyendo. Este producto con el tiempo va aumentando su grado de impermeabilidad. Un poco la presentación del producto, como les decía, es un sistema monocomponente. En la bolsa de 20 kilos viene el producto, la cual se tiene que mezclar con agua, de acuerdo a la dosis que menciona la hoja técnica. Pues es de fácil aplicación, de rápida aplicación, ya sea por brocha o por proyección bajo presión, de excelente adherencia en soportes de concreto y mortero, permeable al vapor de agua. Y si nosotros lo queremos utilizar en estructuras hidráulicas, es un producto que cumple todas las certificaciones y que tiene el cumplimiento de las normas, que es muy importante. La norma de la Unión Europea, la 1504, sobre protección de las estructuras del concreto, es la norma que rige todo el tipo de impermeabilización de estructuras. Un poco cuál es la dosificación, que por cada bolsa de 25 kilos o de 20 kilos la dosis de agua es de 9 a 9.2 litros. Existe ese rango dependiendo del grado, dependiendo de la aplicación, puede ser aplicación en brocha o spray. Cuando se utiliza el spray, se requiere que en realidad sea un poco más fluido para que se pueda colocar. Otro punto importante, que este producto se coloca en capas. Cada capa de 1 milímetro y se trabaja con un mínimo de 2 milímetros de capa, es decir, mínimo 2 capas. Por capa se coloca 1.2 kilos por metro cuadrado por milímetro. Es decir, que estaríamos hablando de un rendimiento en 2 capas de 2.4 kilos por metro cuadrado.
Y bueno, la temperatura ambiente soporta de 10 grados como mínimo a 35, es decir, es el proceso de fraguado o endurecimiento del concreto, ¿no? Discúlpeme, del mortero. Un poco, esto es muy importante, la aplicación, cómo se ha realizado. Quiero que observe la fotografía porque estas son pruebas realizadas en nuestra sede de SIC España, en las cuales, como pueden visualizar, en la imagen superior se encuentran humedeciendo la estructura. Y esta estructura es muy importante porque tiene esta fisura, que es una fisura pasante debido a un tema estructural, eso es algo mucho más complejo. Y cuando el ingeniero pudo colocar hasta 3 capas, pudo separar, pudo hacer que se pueda cerrar ese tipo de fisuración. Y acá se puede observar, porque posteriormente se retiró una parte de las capas, se puede observar el grado de adherencia o el grado de ser un producto híbrido, porque va ingresando a la estructura y forma todo una sola estructura de manera monolítica, por así decirlo, con el sustrato de concreto, ¿no? Esto es muy importante. Lo que le voy a decir es muy importante. Existen ensayos de permeabilidad. En SICA Perú tenemos los equipos de ensayo de permeabilidad, que en realidad pocos laboratorios en Perú la pueden tener. ¿En qué consiste este ensayo de permeabilidad? Y es más, está sujeto bajo una serie de normalización que la norma 1 de la norma europea, la 12390. ¿En qué consiste? Consiste en que pongamos, por así decirlo, una probeta cilíndrica de 6×12 cortada a la mitad. En realidad es un espécimen, es una probeta que tiene sus propias dimensiones, del concreto del concreto a la cual va a estar sujeto. Este producto posteriormente es colocado sobre una máquina en la cual se inyecta de manera directa la presión de agua. Y nosotros, después de un tiempo de 3, bueno, se hace varias mediciones a 3, a 7, y en realidad se requiere que el concreto se encuentre lo más hidratado posible para que sea un valor muy más fiable. A los 14 o 28 días se mide el grado de profundidad de penetración del agua. ¿Y cómo se mide eso? Se corta la probeta y se mide las dimensiones de la altura de la profundidad de la penetración del agua. En este caso, un concreto, por ejemplo, 210, que es lo más típico que todavía se realiza, nosotros le hemos ingresado a esta penetración por presión del agua y se puede observar que a un rango de corto tiempo, en realidad esto fue realizado a 7 días, a un rango de corto tiempo, el agua ingresa a su totalidad por todo el espesor. Por eso les hablaba mucho de la relación agua-cemento del concreto 210. Cuando nosotros ponemos en la capa superior el producto SICA Monotox 160 migrating y comienza a trabajar intersticialmente y generar los cristales internos, colocando la misma presión de agua y evaluándolo al mismo tiempo, podemos ver una disminución en la profundidad. Ustedes pueden ver en la foto inferior, que solamente un cuarto de la probeta se puede observar húmeda. Y eso que esto ha sido evaluado los 7 días. Eso implica que a los 14 o 28, pasados los 28, su grado de profundidad de penetración es mucho menor. Entonces, es importante conocer de manera cuantitativa cómo puede impermeabilizar o el grado de impermeabilidad que puede brindar un producto por cristalización cuando es un mortero de recubrimiento. Una última parte es que como bien mencionados, existe un mortero de impermeabilización por cristalización. Existe un aditivo que ingresa al concreto y que genera este mismo proceso que hemos visto en el video de manera interna. En el caso de SICA, el aditivo por impermeabilización es el WT240P. Es una base integral de polvo, es un aditivo reductor de permeabilidad, bajo esa clasificación se tiene. Y en la imagen, líneas abajo, o la imagen inferior del slide, podemos observar una de las principales características que tiene este aditivo, que adicionalmente a darle un grado de impermeabilidad alto, permite sellar ciertas fisuras o ciertas grietas
dependiendo del espesor. En este caso puede sellar hasta grietas de hasta 0.40 milímetros. En la foto, si comenzamos desde el lado izquierdo, podemos ver la fisura que es unas fotografías microscópicas, y con el paso del tiempo podemos observar que comienza a realizar la reacción de cristalización y nos lleva hasta la fisura extrema derecha, en la cual ya está totalmente tapado, está totalmente puenteado, está totalmente sellado la fisura. Otro de los beneficios es que brinda una impermeabilización uniforme, es decir, te va a impermeabilizar en toda la mezcla si ha sido homogenizado previamente en el camión mixer o en el mezclador, y va a ser impermeable no una parte de la estructura que haya sido aplicado, sino todo el concreto. Eso es muy importante, adicionalmente que cumple con todas las normativas. Y señores, eso ha sido en breve resumen, bueno, no tan breve, un poco las tecnologías de impermeabilización por cristalización que tenemos en SICA. Quiero agradecerles a todos su atención. Igual dejo mi número de contacto para cualquier soporte o mis redes sociales en el LinkedIn. Nosotros en SICA nos encontramos muy contentos de poder brindarles todo el soporte sobre las nuevas tecnologías de impermeabilización, como la tecnología por impermeabilización por cristalización, o de las membranas totalmente unidas como el SICA-Proof, porque lo que queremos hacer es que vayamos poco a poco mejorando nuestros procesos constructivos y la calidad final de nuestras obras. Bueno, quiero contestar un poco sus preguntas, sus consultas. No sé si, Cristian, me puedes apoyar con eso. Claro que sí, ingeniero. Aquí estamos atentos a las Gracias. preguntas. Hay algunas consultas. Primero que nada, felicitarlo y agradecerle, ingeniero, por esta brillante participación del día de hoy. Y Gracias, vamos, Cristian. tenemos algunas consultas. Por favor, invitamos a los demás a generar las consultas para el ingeniero Edgar Saldaña. Bueno, voy a empezar. ¿Dónde está? Aquí hay una. Bien. A ver, dice, buenas tardes, Gracie HC pregunta, buenas tardes, ¿cuál sería la solución más favorable para impermeabilizar en concreto fresco o endurecido? Ya que en la actualidad existen dos aditivos en ambos casos, ¿o qué criterios deberían de utilizarse? ¿Qué criterio debe utilizarse? Nosotros recomendamos que cuando es estructura nueva, cuando es una estructura nueva, lo trabajes desde el concreto, que sea integral, porque el principal beneficio, aparte de la impermeabilización, del puenteo de fisuras, es que vas a tener todo un concreto homogéneo, lo que normalmente no sucede, o es una de las desventajas de los morteros, porque recuerda que para aplicar el mortero de impermeabilización por cristalización, necesitas humedecer, pero si en una parte el grado ha sido menor, la velocidad de reacción va a ser menor. Entonces, nosotros recomendamos lo siguiente: para estructuras nuevas, definitivamente trabaja con el aditivo de impermeabilización por cristalización. Si tienes estructuras ya antiguas o ya vaciadas, ahí es donde recomendamos la utilización de los morteros de impermeabilización por cristalización. El grado de performance de impermeabilización son muy parecidos. Para ver de manera cuantitativa, cuando uno impermeabiliza con el aditivo es casi un 98%, y cuando impermeabiliza con el mortero es un 97.2%. Son muy parecidos, pero depende mucho el segundo de los factores de aplicación, como el grado de humedad, el grado de porosidad y el grado de colocación, si se ha podido colocar las dos capas en esa zona, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchas gracias por sus respuestas. Las siguientes preguntas vienen alrededor, pues, de nuestra propia orografía peruana, ¿no? Hablan acerca de las alturas y, pues, de las temperaturas ideales para esta impermeabilización, si hay algún criterio para su uso o restricciones alrededor de las alturas y los climas. A ver. Gracias, Cristian. Tú estás escogiendo la pregunta más difícil. Mentira. Sí, siempre hago eso. Por eso me contratan. Por eso me contratan. Es excelente. Mire, las temperaturas en el caso de los morteros se manejan en cierto rango, desde mínimo 10 grados y máximo 35 grados. ¿Qué pasaría si yo tengo en zonas muy calurosas y paso los 35 grados centígrados? Lo principal que va a suceder es que la primera capa del mortero de impermeabilización va a secar rápidamente y no va a permitir una buena adherencia con la segunda capa, o se te va a secar muy rápidamente, o va a secar tan drásticamente que puede fisurarse. La recomendación es mantenerlo
dentro de este rango, para evitar eso, para evitar que haya un choque térmico y que comience a fraguar o que comience a endurecerse la primera o la segunda capa de manera muy rápida. Y para eso le recomendamos si puede generar la generación de microclimas, como por ejemplo colocar algún techo, algún volado que permita tener ese grado de temperatura. Hemos tenido una experiencia muy importante en la zona norte, en las cuales a 38 grados centígrados el producto reaccionaba bien. Y reaccionaba bien porque el grado de colocación o la forma de colocación ha sido realizada en spray. Recordando que los morteros se pueden colocar de dos maneras, o bien con brocha, en la cual la cantidad de agua para mezclado es mínima, o bien en spray cuando la cantidad de agua es mayor y es mucho más fluido. Entonces, una de las recomendaciones, si tenemos zonas muy calurosas, es poder trabajar con la segunda forma de aplicación, que es con spray, porque este grado de fluidez va a permitir que el proceso de fraguado sea más lento. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por responder a todas nuestras consultas. Tenemos una consulta bien específica de Juan Carlos, debe ser, Suri. Dice, muy buena exposición, ingeniero, felicitaciones. Gracias. Pregunta, gracias. ¿Cuál tiene más durabilidad? ¿Un concreto premezclado que incluye aditivos o un concreto convencional sin aditivos? ¿Y qué producto? Se van a chancar por eso. Sí. Se van a chancar por esa pregunta. Así son las preguntas en este canal, sí, Inge. No he visto a ningún ponente que ha salido feliz. ¿Cuál es la parte final de la pregunta? Aquí hay una parte final. Dice, ¿y qué producto recomienda para grietas para un concreto rígido mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar? Ingeniero Edgar. Se cortó. Ingeniero Edgar. Hola, sí, se cortó un ratito. Se cortó unos 10 segundos. Sí, se cortó. Ya. Sí, parte la señal. Sí. Sí, adelante, ingeniero. Ya, excelente. Miren, existe toda una disyuntiva con el caso de los concretos. Yo lo que te puedo decir, yo tengo mucha experiencia en concreto premezclado, y el concreto premezclado tiene una gran ventaja con el concreto tradicional hecho en trompo, porque normalmente los sistemas dependen directamente, o el sistema de dosificación depende directamente del sistema de dosificación o balanzas o pesaje. Al tener un sistema automatizado de pesaje, nos permite brindar una dosificación mucho más continua. ¿Qué significa? Que en un batch, es decir, 1 metro cúbico de concreto, o 2 o 3, dependiendo de la planta, un batch es más parecido al segundo. Ingeniero Edgar, nuevamente tenemos un corte. Ingeniero Edgar, mil disculpas por los problemas. Aló, ingeniero Edgar. Un segundo, por favor, con todos. Ingeniero Edgar. Yo lo escucho. Sí, nosotros no lo escuchamos, Inge. Nuevamente ha habido como unos 20 segundos de corte. Toda la respuesta, no. Wow, sí, es una pena. La vuelvo a tocar. Muchas gracias. Ajá. Le decía, el concreto premezclado tiene una gran ventaja. Me avisa, Cristian, si no se escucha, para no estar hablando como loco. Sí, le estaba tratando de avisar, pero justo se cortó. Sí, adelante. Ya. ¿Cuál es la principal ventaja? Que el sistema de dosificación o el sistema de producción está realizado por una dosificación realizada en balanzas, lo cual nos permite tener un concreto un poco más, un concreto que sea lineal la calidad, es decir, así como se produce el primer batch el primer metro cúbico, se va a producir el último metro cúbico, respetando una relación agua-cemento, respetando una calidad. Les comento una experiencia muy importante, y creo que también lo han comentado otros ingenieros del rubro. Se hizo una investigación en la cual se comenzó a sacar probetas de los diferentes concretos artesanales realizados en los distintos distritos de Lima. Y la experiencia o los resultados no fueron tan gratos. Lo que se obtuvo eran resultados que dependían del proceso de realizar el concreto artesanal. Cuando comenzaba la obra del llenado del techo,
comenzaban la gente con todo el punche y el concreto mantenía su resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando iba pasando a lo largo de la obra y la gente se cansaba más, hacía el concreto mucho más fluido, sin utilización de aditivos, y lo que hacían es disminuir su resistencia, tanto que se sacó probetas en ese momento y se tenían un concreto diseñado, especificado para que sea 210 hasta 140. Entonces, existen maestros que son muy buenos y que conocen hacer concreto y que saben cómo tener un buen concreto y que saben respetar todo el proceso de vaciado. Pero tenemos en un concreto premezclado la seguridad que la dosificación va a ser muy similar, o el tipo o la calidad de concreto es muy similar en todo el proceso de colocación. Entonces, yo sinceramente, mi recomendación va que nosotros podamos que la tendencia se encuentre sujeta a tener concretos premezclados, porque esa linealidad de la calidad nos brinda una mayor durabilidad con respecto a las estructuras. Recordando que la resistencia tiene una relación directa con la relación agua-cemento, ¿no? ¿Y qué aditivo para sellar fisuras? Todo depende del tamaño de fisuras. Es muy importante saber, número uno, si tu fisura se encuentra activa, es decir, que todavía se sigue abriendo, o ya se encuentra pasiva, es decir, no se sigue abriendo. Nosotros en SICA tenemos una serie de tecnología para sellado de fisuras. Tecnología que viene desde los epóxicos, que es una especie de líquido que comienza a ingresar entre la fisura, y lo que hace es generar un monolitismo, es decir, pega tanto la fisura que no permite que se siga abriendo. Y tenemos también el sellado de las inyecciones, como es el SICA Injection 101. ¿Qué tipo de tecnología debes utilizar? Depende del tipo de fisura, si es activa, no es activa, y depende también del tamaño de fisura o si se encuentra sujeto a presión de agua. Te recomendaría que puedas observar en la página web de SICA, tenemos una serie de tecnologías, te menciono algunos productos que quizás puedas ir revisando, como el Cicadur 52, que es un buen producto, el Cicadur 35 y los SICA Injection 101 y 201, que sirven para sellar la fisura. Muy bien, ingeniero. Espero que se haya escuchado, porque metí una lora fuerte. Sí, se ha escuchado, ingeniero. Tenemos otra consulta en YouTube de Ítalo Bullón Alvarado. Dice, ¿se puede utilizar el retardante o acelerante en conjunto con el impermeabilizante? Sí. Algo muy importante de los impermeabilizantes o de los aditivos de SICA es una compatibilidad química. Eso es muy importante. Nosotros tenemos aditivos retardantes, tenemos aditivos acelerantes como el SICA 2 y aditivos plastificantes. Recordando que cada uno tiene una función definida. Por ejemplo, ha habido casos en los cuales se ha trabajado en zonas muy frías con el SICA 2, que es un acelerante, y también con un aditivo impermeabilizante como el WT100. Entonces, cada aditivo cumple una función dentro del concreto, y lo principal, que no interactúan o no tienen esa incompatibilidad que pueden tener problemas adversos al concreto. En este caso, puedes trabajar con tu retardante y también con un impermeabilizante. Muy bien, ingeniero. Aquí hay una pregunta relativa a la anterior, de Giovanna Aparicio. Dice, para un concreto viejo y fisurado, ¿qué impermeabilizante recomienda? El SICA Migrating, lo que habíamos conversado, es justamente para concretos viejos, para concretos que ya están colocados. Ahora, si se encuentra muy fisurado, si las fisuras pasan los 0.5 milímetros de espesor, lo primero que tiene que hacer es sellar la fisura. Y para eso hablábamos de los productos que mencionábamos, que puede ser el Cicadur 52 o el SICA Injection, que es una espuma de poliuretano, que sella las fisuras, y se hace por un proceso de inyección. Es un proceso un poco más complejo, pero que te brinda una mayor seguridad. Todo depende del tamaño de fisura y de la forma de la fisura y del tipo, de la actividad de la fisura. Pero si tienes unas fisuras menores a 0.5 milímetros y tu concreto es viejo, utiliza el SICA Monotoc 160 Migrate, que te va a permitir un alto grado de impermeabilidad y te va a ir sellando las fisuras. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Aquí hay otra consulta. Dice, Alain León pregunta, ¿el proceso del curado del concreto varía con la utilización del producto? Sí, bueno, ahí salimos un poco del tema, pero el proceso del curado va a depender netamente del tipo de curador a la cual esté aplicando, ¿no? Hay curadores como el agua, o como nosotros lo conocemos como las arroceras, que son muy comunes,
en las cuales su factor de evaporación es muy rápido dependiendo del grado de calor. Pero en Zika tenemos todo un sistema, en realidad se encarga de ver un compañero esa unidad, que son unas membranas que tienen una mayor durabilidad con respecto a la evaporación y nos forman un sistema encapsulado que te permite tener un mayor grado, una mejor curado, un mejor curado. Ahí nos salimos un poco del tema, pero encantado de darles todo el soporte en Zika Perú. Muy bien, ingeniero. Aquí nos salimos a otro tema. Bueno, no, estamos Dale, dentro del tema. dale. Víctor Hugo Cruzado dice, buenas tardes. En una cisterna que tiene problemas de filtración de agua, usando este producto con Zika Monotop 160, ¿ya no es necesario usar mortero impermeabilizante? Ya no, porque el mortero impermeabilizante es el Zika Monotox 160 Migrating, que la principal diferencia con los demás productos de mortero impermeabilizante es que ya no son dos estructuras separadas. Nosotros tenemos otros morteros que es el Zicatox 107 Zero o el Zicalastic 1K, que colocamos encima de la estructura del concreto, y es muy importante el grado de adherencia y la preparación del sustrato. En este caso, este mortero, que es el Zika Monotox 160 Migrating, es un mortero impermeabilizante, pero que trabaja de una manera diferente. Ya no como capas separadas, sino que hace una unión híbrida que permite un mejor grado de adherencia y principalmente un mayor grado de impermeabilidad. Muy bien, ingeniero. Aquí hay una pregunta bien específica también de Alexis Morales Ordonio. Dice, ¿qué impermeabilizante recomendaría para estructuras armadas para uso hidráulico? Para uso hidráulico, no voy a hacer tanto el Cherry, pero bueno, el Zika Monotox 160 Migrating. Lo que veníamos hablando, ese producto se utiliza para estructuras hidráulicas, se utiliza para estructuras de gran importancia estructural, valga la redundancia, y principalmente para estructuras en las cuales requieran un alto grado de performance de impermeabilidad. Adicionalmente, tenemos todo un portafolio de morteros de impermeabilización con productos como, por ejemplo, el Zicalastic 1K, que es un mortero de alto grado de impermeabilización, un mortero que tiene muy buena adherencia a cualquier tipo de sustrato, ya sea poroso o no poroso, no requiere una preparación del sustrato, puentea fisuras hasta 0.75 milímetros, es decir, si se encuentra una fisura dentro de la estructura, se puede colocar el Zicalastic 1K y por los movimientos internos de la estructura de concreto se pueden abrir las fisuras y volver a sellar, y el mortero no se va a fisurar. Y tenemos todo un portafolio. Recomendamos este producto porque creemos que en realidad cumple una evaluación técnica o una viabilidad técnica económica, pero también tenemos una serie de productos dentro del portafolio que pueden visualizar, como el Zicalastic 1K, el Zicalastic 152, el Zicatoc Plastic y el Zicatoc 107 Sil. Muy bien, ingeniero. Aquí tenemos otra de Julio César Raimundo Gamarra. Dice, ¿existe pruebas de control de calidad de fatiga normalizados para evaluar el desempeño del aditivo por cristalización para saber su durabilidad con el tiempo, así como realizar trabajos de reaplicación en la estructura? Muy buena pregunta. Bueno, la fatiga se aplica mucho a otro tipo de materiales, como es el caso del acero. En el caso de la impermeabilización por cristalización no se aplica el término de fatiga, que es el esfuerzo último antes de llegar al esfuerzo final o a que pueda llegar a la fractura, ¿no? En este caso, el principal ensayo lo hemos mostrado y vuelvo a tocarlo, es decir, la forma de cuantificar es este ensayo. Es un ensayo normalizado de medir el grado de permeabilidad en una estructura de concreto. Es un ensayo que bajo la norma europea no tenemos ensayo. Aló, ingeniero, ¿me escucha? Locales, bajo la norma técnica peruana, aún de permeabilidad de su... Inge, ¿me escucha? Ahí. Tenemos unos cortes en su audio. Sigue cortándose. Inge. Sí, yo te escucho, es una pena porque estoy... Sí, Esperemos. sí, es el internet porque está conectado ahí. Es una pena porque yo estoy conectado. Me imagino que mucha gente está viendo Netflix ahorita y está que se Sí, satura. todo está mirando ahí sus series. Bueno, le decía que ¿se escucha ahí? Sí, adelante. Ya.
En el caso de la fatiga, no aplica terminología de fatiga al caso de la impermeabilización por cristalización. La fatiga es un término que se aplica mucho al acero, y la fatiga se entiende como el último esfuerzo antes de llegar a la fractura. Pero sí existe un ensayo en la cual nos permite cuantificar el grado de permeabilidad o impermeabilidad por cristalización o impermeabilidad bajo cualquier tipo de mortero de aplicación, que es el ensayo que muestro en este slide. Bueno, esa es la probeta. En esta probeta se inyecta por presión agua y se mide la profundidad de penetración, como es la imagen superior, en la cual este concreto o esta probeta no ha tenido ningún mortero por cristalización. Entonces, el concreto ha fluido por toda la dimensión de la probeta de concreto. Y en la parte inferior podemos observar que al aplicar la presión de agua solamente ha podido profundizarse en un cuarto del espesor. Y depende también netamente del grado de hidratación del cemento y el grado de madurez del concreto. Este es un ensayo realizado a 7 días, es decir, que a 14 días los productos de cristalización van a ser mayores y va a tener un mayor grado de impermeabilidad. Para contestar en conciso a la pregunta, que sí se puede cuantificar mediante este ensayo que nosotros tenemos en SICA Perú, que somos, en realidad estos ensayos no son muy utilizados, muy aplicados en el Perú aún, pero tenemos la tecnología para poder demostrar que nuestro producto cumple los parámetros de impermeabilidad. Muy bien, ingeniero. Un par de preguntas más. Vale. Cristian Gilbonio pregunta, ¿el Sika Monotop tiene compatibilidad con el agua de consumo humano? Es decir, Sí. ¿no contamina el agua? ¿Existen certificaciones al respecto? Qué buena pregunta, Cristian, qué buena pregunta. Este producto cuenta con una certificación de no toxicidad, que viene desde la casa matriz de nosotros, desde SICA Italia, que es el producto donde se origina este producto. Este certificado de no toxicidad nos asegura que esa reacción química de cristalización no altera o no modifica la composición química del agua potable. Adicionalmente, acá en SICA Perú hemos realizado algunos ensayos de toxicidad, porque es un producto que en realidad nos está pidiendo mucho entidades estatales como Sedapal, Sedalit en el norte, y en las cuales nos pedían mucho que tengan ese certificado. Entonces, te podemos brindar la seguridad que el producto tiene el certificado de no toxicidad, que no altera la composición química del agua. Muy bien, ingeniero. Y la última, la clásica, de Jeremías Josué Medina. Ingeniero, ¿me escucha, no? ¿Sí, no? Sí, yo te escucho. Ya. Sí. Listo. Dice, buenas tardes. ¿Qué aditivo recomendaría para una cisterna de consumo de agua en Lima si tuviera una profundidad mayor a 5 metros? Una profundidad mayor a 5 metros, a 5 metros de columna de agua, espero que se refiera. Sí, metros. Claro, esa pregunta es muy buena. Los productos que nosotros tenemos en los morteros de impermeabilización pueden soportar, dependiendo del tipo de mortero, de 2.5 metros de columna, 2.5 bares, casi 25 metros de columna de agua, hasta 5 bares. Pero para referirme a este producto, el Sika Monotop 160 Migrating, puede soportar hasta 3 bares de presión de agua, es decir, hasta 30 metros de columna, metros de columna de agua. Si tú tienes una cisterna que tiene 5 metros de columna de agua, tranquilamente aplicando el producto Sika Monotop 160 Migrating, va a estar sobredimensionado la protección o el grado de impermeabilidad que puedas tener. Muy bien, ingeniero. Y ahora sí, la de Yapa. Víctor Hugo Cruzado dice, en los problemas típicos de edificaciones que presentan en los zócalos como humedad, ¿no? ¿Cómo se solucionan en los sobrecimientos y dónde se aplica o qué tipo de impermeabilizantes o soluciones existen? Esa pregunta es muy habitual, gracias por hacerla. Ahí sí entra otro sistema, es otro sistema. Nosotros en SICA hemos hecho una investigación profunda en eso y hemos podido detectar 2 casos o 3 casos habituales. Yo les voy a mencionar los 2 por la brevedad del tiempo. Por ejemplo, si uno tiene en su vivienda, un daño en la cual solamente está afectada la pintura, es decir, el tarrajeo no se ha degradado, no se ha cajoneado, lo que se tiene que realizar es retirar la pintura 50 centímetros, hasta 50 centímetros máximo de altura, desde el punto máximo donde llega la humedad, y colocar un producto que se llama el Sikatop 1.
El Cicatop 1 es un mortero impermeabilizante que se mezcla con agua y que se coloca como una pasta. Esa pasta ingresa o actúa con el sustrato, con la pared, que puede ser de ladrillo de concreto, de arcilla o de concreto o un muro de concreto, y le da un grado de impermeabilidad. Pero en el Perú y en Lima en especial, sucede siempre el caso más severo. Y no me van a dejar mentir los colegas. ¿Cuál es el caso más severo? Que la pintura, en el caso de salitre en las viviendas, la pintura se cae o se comienza a salir, a desprender, el tarrajeo se comienza a degradar, se comienza a carcomer, y encima se cajonea, eso lo podemos observar golpeándolo, y podemos saber que no hay una adherencia con el sustrato, y encima a veces nos salen los hongos o las pelusas. En ese caso, se debe aplicar un sistema de Zika. ¿Y en qué consiste ese sistema? Número uno, que tienes que retirar tarrajeo. Ese tarrajeo degradado ya no sirve. Y tienes que retirar el tarrajeo hasta 50 centímetros más del punto máximo a donde llegaba a donde se ha degradado el tarrajeo. Una vez que llegaste hasta el sustrato, hasta la pared, se va a aplicar un producto que se llama el Hipermur, que es una especie de película. Vas a volver a hacer tu tarrajeo, tu mortero de tarrajeo, pero vas a aplicar un producto, el Zika 1, es decir, el cemento. Ingeniero, ¿se cortó? ¿Se escuchó? Se escuchó menos los últimos 10 segundos. Y ahora nuevamente no se escucha. Ingeniero Edgar. Hola. Lo vuelvo a resumir. Se Sí. coloca un mortero Zicatop, un Zicatop 107. Un Zicatop 107. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Hemos respondido a la mayoría de las consultas. Agradecerle por estar con nosotros en esta excelente tarde de día lunes. Bueno, todavía estamos en cuarentena y gracias a profesionales como usted podemos seguir aprendiendo, podemos seguir teniendo contacto con los proveedores, las marcas y aprendiendo mayores soluciones para nuestra labor diaria. Ingeniero, lo invito por favor a generar sus últimas recomendaciones o palabras para la audiencia que tenemos. Bueno, agradecer al Colegio de Ingenieros, quiero reiterar mi agradecimiento, quiero reiterar las palabras iniciales del ingeniero Elías, en las cuales invitar a todos los colegas a dar ese paso de proactividad para volver a poner la economía en el sector construcción a andar. Ya hemos pasado demasiado tiempo en para, sé que en la mayoría de nuestros casos no era algo que nosotros queríamos, pero es el momento de tomar las acciones y de afrontar esa nueva realidad a la cual estamos sujetos, ¿no? Una nueva realidad en la cual tenemos que convivir lamentablemente con esta enfermedad. Pero la economía de la construcción, que con su efecto multiplicador no puede parar. Y agradecer al Colegio de Ingenieros. Si desean mayor información de la última parte de aplicación, pueden visitar las redes sociales de Zika Perú, el Facebook de Zika Perú, el Instagram de Zika Perú. Igual están mis datos para que cualquier cosa, encantado de apoyar a todos mis colegas en mejorar, en aportar un granito de arena a mejorar la tecnología de impermeabilización. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a usted, ingeniero Edgar. Listo. Esta ha sido la charla Tecnología de Impermeabilización por Cristalización en Estructuras de Concreto. Recordarles, por favor, que el día de hoy a las 5 de la tarde iniciamos un taller de 3 partes con el tema de la generación de planos con la metodología BIM, con el software Autodesk Revit, que va a estar a cargo mío el día de hoy, lunes, martes y miércoles. El día jueves tenemos en los talleres a los amigos de CIPE. Con el tema de gestión de presupuesto, la generación del presupuesto basados en modelos BIM con Arquímedes. El día de mañana tenemos otro tema respecto del tema BIM, que es el tema del arquitecto Víctor Bento, que nos va a hablar del hospital del INEM,
que ha sido un caso donde el expediente técnico se ha hecho íntegramente basado en un modelo BIM, así que tenemos cosas muy interesantes. El día miércoles tenemos el tema de la movilización y pues el tema de jueves y viernes está un poquito todavía en cambios, pero vamos a anunciarlos oportunamente. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias y hasta luego.